Bien, hermanos, quiero pedirles por favor que abran su Biblia en Mateo capítulo 3. Una vez más debemos dar gracias al Señor que nos da esta hermosa bendición de poder avanzar en el estudio de su palabra, versículo a versículo. Hay una enorme riqueza en cada versículo de la palabra de Dios, y a medida que uno estudia y profundiza, se encuentra con un mar de bendiciones muy profundo allí para nuestras vidas. Alguna persona podría decir, cuando estaba predicando, por ejemplo, en Romanos, quizás que me quedaba solo en Romanos y no enseñaba nada más, pero ustedes son testigos de que mientras enseñaba Romanos, desde Romanos paseamos por muchos versículos del Antiguo y Nuevo Testamento. Esa es la enorme ventaja de predicar expositivamente. Y ahora estamos en Mateo, pero también desde Mateo no solamente leemos cada versículo de este Evangelio, sino que al mismo tiempo de allí vamos al Antiguo Testamento y a otras partes del Nuevo Testamento y vemos la enorme riqueza y la enorme armonía que existe en las Escrituras. La palabra de Dios, hermanos, no se contradice en ninguna de sus partes. Amén. Así que le pido por favor que no se deje distraer por nada. Si tiene su celular allí, póngalo en silencio y escuche la palabra de Dios con mucha atención. Y si tiene su Biblia, por favor, abra su Biblia y ubíquese conmigo en Mateo. Y usted sabe ya, estamos allí en el capítulo número 3. Mateo capítulo número 3. Y vamos a leer estos 6 versículos, allí nos encontramos. Mateo 3, versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él, y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Amados, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque una vez más nos das esta oportunidad, este privilegio de estar reunidos en este lugar para escuchar tu palabra, tu consejo, que es alimento para nuestras almas. Te rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que podamos asimilar cada uno de los principios que tú nos vas a enseñar, los podamos aplicar correctamente en nuestras vidas. Te rogamos que nuestros corazones sean sensibles, que tengamos un espíritu enseñable, que crezcamos en el conocimiento de tu carácter santo, que nuestras vidas sean transformadas y que de ese modo seamos herramientas más eficaces en tus manos para bendecir nuestros hogares y también las vidas de todos aquellos que se crucen en nuestro diario caminar. Señor, gracias por tu palabra, la cual es siempre bienvenida para nosotros que somos tus hijos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, como les había mencionado ya en el sermón anterior, nos encontramos en la segunda parte de esta enseñanza, el heraldo del rey. Ese es el título que manejamos la semana pasada y por supuesto es el título que manejamos también el día de hoy. Y como ya nosotros vimos en el sermón anterior, en los tiempos antiguos era muy común que un precursor precediera siempre a la llegada de un monarca. Era normal. De esa manera lo manejaban los pueblos. Y también estudiamos que el precursor se encargaba de limpiar el camino, quitaba los escombros del camino, la basura, si habían baches, rellenaba los baches, iba con un equipo de trabajo. Estas personas eran los que estaban a cargo de hacer todo eso, limpiar bien el camino, acomodarlo, hacerlo seguro para el monarca, hacer que fuese un viaje cómodo. Y al mismo tiempo el precursor no solamente supervisaba esta obra, sino que él iba anunciando que el monarca se acercaba. Y la intención de esto era que las personas se prepararan para la llegada del monarca, para la llegada del rey.
Bien, como hemos visto en este texto, Juan era el precursor del rey Mesías. Él era el heraldo que anunciaba a Cristo. Él vino a la nación de Israel no para preparar un camino literalmente hablando, no para quitar escombros y basura literal. Él vino para preparar los corazones de la nación de Israel, para que se arrepintieran y estuviesen espiritualmente preparados. Su nombre, Juan, tiene como significado Yahweh es misericordioso, o si usted desea, Dios es misericordioso. Juan es el cumplimiento de la profecía sobre la venida de Elías. ¿Recuerda? El Antiguo Testamento, los últimos 2 versículos hacen que el Antiguo Testamento cierre con el anuncio de un heraldo, de un precursor, de Elías que vendría para anunciar al Mesías Rey. Jesucristo, más adelante en este mismo Evangelio de Mateo, es quien nos muestra que Juan es el Elías que había de venir. Pero aquí también notamos algo hermoso, y es la bondad de Dios y su misericordia de anunciar el mensaje con tanta claridad para que la nación de Israel no tuviese excusas y no se les pasara por alto que el Mesías había llegado. Fíjense bien, las profecías cumpliéndose casi al pie de la letra y enviar un precursor que anunciaría que el Mesías venía. No había razones para que Israel no se diera cuenta que el Mesías había llegado, porque Dios se había valido de todas las herramientas posibles y había agotado todos los recursos posibles para anunciar la llegada del Mesías. Lamentablemente, los corazones de los líderes de la nación de Israel y en su mayor parte del pueblo estaban endurecidos y eran apáticos a la predicación y no tenían ningún deseo por conocer al Mesías. Hemos visto entonces en el sermón anterior acerca de este precursor Juan. ¿Quién es él? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Cómo era la condición espiritual de sus padres? Eso también lo hemos visto. Un padre piadoso, una madre piadosa, al igual que el Señor Jesucristo, quien también tenía un papá y una mamá piadosa. Y ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante. También hemos estudiado cuál era el mensaje que Juan el Bautista trajo. Él no vino para aligerar la comezón de oír del pueblo o para repetir como loro la mala teología que muchos líderes en su época estaban anunciando. Él vino para confrontar el mensaje que ellos estaban predicando y vino para confrontar las vidas corruptas que ellos estaban teniendo. Él vino para llamarlos al arrepentimiento. Él vino para que ejercieran fe verdadera en el Señor Jesucristo, una fe que se evidenciara en sus vidas, que eran transformadas porque se apartaban del pecado y procuraban vivir en piedad, en santidad. Pero ese mensaje permanece vivo también para nosotros hoy, amados hermanos, quienes debemos prestar mucha atención al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y entender la naturaleza misma de ese mensaje. Jesucristo es el Evangelio encarnado y el mandamiento por excelencia del Evangelio es arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y para la vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. En palabras de Paul Washer, él tenía razón cuando dijo que el mensaje del Evangelio es un mensaje de perdón para los que se arrepienten, pero es una sentencia de muerte y de condenación eterna para todos aquellos que se resisten al Evangelio. ¿Lo ve? El Evangelio es un mandamiento que viene del trono mismo de Dios y que debemos obedecer. Juan, sin temor, anunció esa verdad. Sin temor, llamó a las personas a que se arrepintieran de su hipocresía, de su falsedad, de su materialismo, de sus propios intereses, y que Dios fuese la máxima prioridad en la vida de ellos. Este es un mensaje también para nosotros hoy, porque si somos la iglesia del Señor Jesucristo, entonces algo que debe identificarnos a nosotros no es el hecho de que vivamos para nuestros propios placeres, para nuestras propias metas y objetivos egoístas, hermanos. No, debemos vivir para la gloria y para la honra de Dios. ¿Y qué significa eso? Que cada una de las decisiones que nosotros tomemos o cada una de las acciones que nosotros realicemos deben apuntar a los mandamientos que el Señor nos ha dado y no violar ninguno de los principios que Él nos enseña.
Aquí tenemos la palabra de Dios y es claro, siempre que pecamos, hermanos, sabemos lo que la Biblia dice, sin embargo, muchas veces escogemos pecar, ser infieles y ser desleales. En el sermón anterior, nosotros entonces estuvimos hablando sobre el mensajero y su mensaje. Esos fueron los dos puntos que manejamos en el sermón anterior. Permítame ahora, por favor, darle los puntos que vamos a manejar en este día para que ya los tenga en su mente. Versículos 3 al 6 son los versículos que vamos a tomar, y allí en el versículo 3 Mateo nos habla de la misión del heraldo del rey. Ese es el punto del versículo número 3, la misión del heraldo del rey. Luego en el versículo número 4, el estilo de vida del heraldo del rey. Y luego versículos 5 al 6, el ministerio del heraldo del rey. Y en cada uno de estos puntos vamos a notar también principios prácticos para nosotros. Y aprenderemos cosas que debemos dejar en nuestras vidas. Y aprenderemos principios que debemos aplicar a nuestras vidas. ¿Lo ve? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo que decirnos a nosotros para que podamos crecer para salvación. Así que vamos entonces al versículo número 3. Mateo capítulo 3, versículo 3, por favor, si es tan amable. Mire cómo dice. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Los sinópticos, ¿cuáles son los sinópticos? Los sinópticos son los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, porque son similares. El término sinóptico significa similar. La historia, la narrativa se asemejan mucho en estos tres evangelios, pero por otro lado, el evangelio de Juan no es un evangelio sinóptico, porque aunque también se enfoca en la persona de Cristo, lo hace desde una perspectiva casi completamente diferente. Por eso no es un evangelio sinóptico. Así que cuando usted escuche la palabra sinópticos en este sentido, usted sabe que se está hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mi punto es que los sinópticos consideran que Juan cumple la profecía de Isaías tocante al heraldo que precedería a la llegada del Mesías. Cada uno de ellos enseña eso. De este modo, Mateo cita una quinta profecía cumplida que demuestra, por supuesto, que Jesucristo es el Rey. Qué enorme manera de enseñar. Él está hablándole a sus compatriotas, a los judíos de la época, de su época, a la nación de Israel. Y está hablándoles en términos que ellos pueden entender con mucha facilidad. Para nosotros estudiar Mateo, nos es necesario estudiar mucho la cultura y el pensamiento de la época. Pero ellos no tenían que estudiar la cultura, porque ellos vivían esa cultura, la conocían. Y ellos tenían ese pensamiento conforme a esa cultura. Así que para ellos entender lo que Mateo les estaba diciendo era sumamente sencillo. Mateo les habla con claridad. Pareciera que con manzanitas y peritas les está mostrando, escuchen, Jesucristo es el Mesías y ustedes tienen que saberlo. Él cumple las profecías del Antiguo Testamento. Capítulo 1, capítulo 2, 4 profecías bien explicadas acerca de que Él es el Mesías, un linaje real, un nacimiento virginal, un testigo infalible, el ángel del Señor que apareció a José en varias oportunidades y también a María. Todos estos son argumentos que Mateo está usando para decir: Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey a la nación de Israel. Y ahora Él sigue argumentando y sigue mostrando: Él es el Mesías, Él es el Rey, Él es el Salvador. Y esta vez toma una cita del profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Para aquellos que dicen: pero bueno, ¿por qué el pastor se queda tanto tiempo en un libro y no nos lleva a otra parte de la Biblia? Bueno, los estoy llevando a Isaías, hermanos, en este momento, porque Mateo así lo hace. Vea cómo no nos quedamos en un solo libro, ahora vamos a Isaías. Así que por unos minutos vamos a estudiar Isaías, porque Mateo lo está citando. La cita que hace Mateo de Isaías es Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. Así que si usted es tan amable, por favor, puede abrir su Biblia allí, Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. Y es importante que podamos leer estos versículos, porque de allí es que está tomando Mateo para
argumentar, para enseñar acerca del Mesías Rey. Y note por favor cada uno de estos versículos como dice. Isaías 40, versículos 3, 4 y 5 dice: una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Mateo nos está mostrando claramente entonces que esto es una profecía acerca del precursor de nuestro Señor Jesucristo, del Rey. Esa primera frase que nosotros encontramos allí, voz del que clama, este es un clamor que tiene el propósito de preparar el camino del Señor. Recuerda el mensaje que Juan estaba proclamando. Recuerda el mensaje que él estaba dando a conocer. Él estaba preparando a la nación de Israel de manera moral y espiritual. Repito, no era una preparación topográfica de limpiar literalmente los caminos de Israel. No. Era una preparación moral, espiritual, porque la nación de Israel estaba terriblemente corrompida. Lo vemos, hermanos, 30 años antes a que apareciera el precursor del rey, a que apareciera Juan el Bautista, vemos cómo los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos fueron apáticos y no mostraron ningún interés por el nacimiento del Mesías Rey. Herodes mostró mayor interés, aunque lleno de odio, pero él sí tuvo especial interés en matarlo, pero tuvo interés. Estas personas no mostraron ningún interés. Eran corruptos por naturaleza y obedecían a sus propios pecados y procuraban siempre satisfacer sus propios placeres y objetivos egoístas. Estaban mal, estaban alejados de Dios, eran hipócritas, falsos, no cumplían la ley de Dios, estaban lejos de la palabra de Dios, estaban en esa condición que dijo el profeta en el Antiguo Testamento: este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Esa era la condición de la nación de Israel. La voz del que clama fue un llamado al arrepentimiento para que abandonaran esa condición espiritual en la que ellos se encontraban. Moralmente eran corruptos, espiritualmente eran corruptos. Juan el Bautista los está llamando a que se arrepientan realmente de esa condición de vida. Y déjenme decir algo: para hacer esto había que ser fiel al llamado de Dios. Para hacer esto había que ser valiente y tener las prioridades claras. Así que vemos entonces que este anunciador, este precursor, tenía que ser un hombre que vivía en piedad, tenía que ser un hombre con prioridades claras, tenía que ser un hombre leal, tenía que ser un hombre que tuviese a Dios y su palabra en alta estima, y un hombre valiente, osado, que hablaría en contra de la cultura de su época, en contra de la sociedad corrupta de su época, en contra de la teología mala de su época, en contra de los falsos maestros, falsos sacerdotes de su época. Él levantó una voz en contra de todos aquellos que estaban caminando en dirección contraria a la voluntad de Dios. Esto no le traería a él aceptación. Esto traería más bien odio. Cuando en nuestra época los políticos quieren que las personas voten por ellos, procuran entonces ofrecer un montón de cosas que agrade a la mayoría. Por eso usted ve que los políticos no se fundamentan tanto en valores, ellos se fundamentan en intereses. Cuando usted ve un político haciendo promesas, el fundamento para hacer sus promesas no son los principios éticos y morales, sino los intereses políticos que tienen de ganar cada vez más electores. Eso es lo que ellos procuran. Así usted ve entonces que muchos que se lanzan a la gobernación o a la presidencia o a la alcaldía procuran no oponerse, por ejemplo, al movimiento homosexual, a la ideología de género, porque saben que ahí hay un gran grupo de votantes, entonces deben darle aceptación, aprobación, para que ellos también salgan a votar por ese candidato. El candidato debe procurar hallar la aprobación del pueblo para que voten por él.
Juan el Bautista no debía apuntar a ganar la aprobación de la nación de Israel. Él fue llamado para vivir conforme a la aprobación de Dios. Pero ese Dios es santo y la sociedad era corrupta y se oponía a la voluntad de ese Dios. Así que un predicador fiel, una persona que va a anunciar la palabra, al procurar ser fiel a Dios, estará oponiéndose a los intereses de la sociedad en la que vive. Y encontrar aprobación en ese sentido es prácticamente imposible. Y ya sabemos cómo terminó Juan. Le cortaron la cabeza. Pero fue fiel como predicador, lo fue. ¿Y dónde está Juan ahora? Está en la presencia del Señor. Mientras que otros falsos profetas que han abandonado la fidelidad de la predicación, han mentido para ganar la aprobación de la mayoría, muchos de ellos, por supuesto, no son creyentes verdaderos y muchos que han muerto seguro están en el infierno, si no se arrepintieron de sus pecados. Así que Él es la voz del que clama. También encontramos la frase, allanen en la soledad, calzada para nuestro Dios, allí en el versículo 3 de Isaías 40. Esto es rendirle al Rey completa lealtad y poner la confianza plenamente en Él. Así que esto sería parte también de la misión del precursor. Hacer que las personas se rindieran completamente al Rey Mesías y fuesen completamente leal a Él y pusiesen en Él toda su confianza. Luego, en el versículo 4, note la expresión cuando se refiere a los montes y los collados. Estos montes y collados representan a los soberbios, representan a las personas arrogantes de entre los hombres, pero por otro lado tenemos los valles que representan a la gente humilde. Para recordar el Salmo 138, en el versículo 6, donde la palabra de Dios dice claramente que Dios al que es arrogante lo mira de lejos, al altivo Dios lo mira de lejos, pero Dios enaltece a los humildes. Y eso es lo que vemos en el versículo 4, note cómo dice, todo valle representa valle a los humildes, sea elevado, pero bajado todo monte y collado, y vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto, ancho valle. Entonces, aquellos que son soberbios deben humillarse ante Dios, deben abandonar su soberbia. Y generalmente eso es lo que ocurre cuando una persona peca. A veces cuando tú ves a una persona cometer pecado y lo disciplina, se molesta porque está lleno de soberbia. Y le incomoda la disciplina, no su pecado, lo que muestra claramente falta de arrepentimiento. Pero los humildes, cuando pecan, saben que ofendieron a Dios y les duele en su corazón el hecho de haber ofendido a Dios. Es el pecado en sí el que hace sentir mal al humilde porque le ha fallado a la santidad de Dios. El soberbio no le importa, porque el soberbio es egoísta y solo se interesa a sí mismo. Y solo le molesta la disciplina o las consecuencias que ha de sufrir por causa de su pecado. Así la nación de Israel se quejó una y otra vez por las consecuencias que ellos habían enfrentado a lo largo de la historia redentora. En el Antiguo Testamento podemos verlo. Ellos eran infieles al Señor, no obedecían su palabra, le daban la espalda una y otra vez. Y Dios traía juicios como consecuencia por la rebeldía de ellos. Y luego ellos lloraban y se quejaban. ¿Pero por qué lo hacían? Lo hacían porque las consecuencias traían dolor y pena, no por el pecado. El deseo de Dios es que el pecado nos duela, que el pecado sea ofensivo también para nosotros y que luchemos contra él. Ya basta de ser tan hipócritas, hermanos. Cualquiera puede aparentar piedad aquí en el templo, sentarse aquí con una Biblia y mostrar cierta santidad, eso lo puede hacer cualquiera, pero ¿cómo es tu vida cuando sales de este lugar? ¿Cómo te comportas en tu hogar, con tu esposa? ¿Y cómo te comportas con tus hijos? ¿Cómo eres en el lugar de trabajo? ¿Cómo es tu vida? Aquí vemos a un hombre que comenzó a confrontar sin temor, con claridad, el pecado de las personas individuales también, no solo de la nación en general. Un hombre valiente que se consagró a Dios y que mostró verdadera lealtad y fidelidad a Dios. Y Dios desea eso también de cada uno de nosotros. Debemos seguir el ejemplo de este heraldo que fue fiel a su llamado, fue fiel a su misión.
Esta es la misión que él se le encargó y se esforzó por cumplir con ella fielmente. Todo lo torcido y áspero del carácter debe ser suavizado. Es a eso que se refiere allí el versículo número 4. La gloria del Señor se manifestará y toda carne la verá, porque Él venía para manifestarse a la nación de Israel. De regreso, por favor, a Mateo capítulo 3, versículo 3. Así que note que en la medida que uno predica expositivamente va a otros libros de la Biblia. Nadie puede decir, ¿por qué solamente Mateo y no otro libro de la Biblia? Lo acabo de llevar a Isaías. ¿Sí? No se queje. Regresando a Mateo capítulo 3, versículo 3. El llamado de la voz de Juan, dice allí, clama en el desierto de Judea. Esa es su voz. Él predicaba desde el desierto. Ese era el grito de urgencia que ordenaba al pueblo a arrepentirse. Era una orden de Dios a través de este hombre para que la nación de Israel confesara su pecado, pero no solo eso, para que se dieran cuenta de la enorme necesidad de un Salvador, para que se dieran cuenta de la enorme incapacidad que tenían para salvarse a sí mismos. ¿Por qué esto es importante? Porque la nación de Israel había creado un sistema de justificación por obras. ¿Cuál era? Bueno, cumplimos con las ceremonias y eso va a producir salvación en nuestras vidas. Y pensaban que por ser judíos ellos iban realmente a obtener un lugar seguro en el cielo, porque eran judíos y cumplían las ceremonias que mandaba el Antiguo Testamento. Bueno, sé que hay judaizantes en el grupo de Reformando Nuestra Fe que me siguen y que escuchan mis sermones y que se escandalizan cuando digo estas cosas. Bueno, hoy se van a escandalizar aún más, porque Juan el Bautista estaba llamando a la nación de Israel a que se arrepintieran, así como los gentiles también tenían que arrepentirse si querían entrar al reino de este rey Mesías que se acercaba. La salvación no vendría por cumplir las leyes ceremoniales, no. La salvación sería únicamente por medio de la fe en Cristo y por medio del arrepentimiento de los pecados. Juan grita para despertar al pueblo y moverlos a abandonar su condición de corrupción espiritual. Cristo vendría después de Juan para instruir a todos aquellos que se arrepintieran de sus pecados y le recibieran. Él venía para enseñar la palabra de Dios. Y más adelante vemos Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 es el Sermón del Monte. Un montón de principios que debían cumplir la nación de Israel con corazones sinceros, como producto de una salvación verdadera, de una fe auténtica. No principios para llegar a ser salvos, sino principios que procedían de corazones realmente arrepentidos, que confiaban plenamente en el Rey y producían una vida piadosa. Eso es el Sermón del Monte. Y fue verdad para los oyentes originales de Jesucristo en esa época y sigue siendo verdad para nosotros hoy. Amén. Juan decía entonces, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Este es el grito de verdad que proclama Juan al pueblo. Este es el grito de verdad, esta era su misión, esta era su predicación. Esa frase que usted ve allí, hagan derechas sus sendas, esto hace referencia a que las personas deben alinear sus vidas según los principios de la palabra de Dios. Lamentablemente hoy se nos está introduciendo en la iglesia un cristianismo secular, un cristianismo que proclama tener fe en Jesucristo, pero no le sirven, no le obedecen. Así vemos entonces en las noticias cada vez más cantantes del mundo dicen convertirse al cristianismo, pero vemos sus canciones y vemos sus vidas y son completamente corruptas. Ese no es el cristianismo que está en la palabra de Dios. Debemos tener cuidado, hermanos, porque se está borrando la línea de lo que significa ser cristiano realmente y ser del mundo. Ya que muchas personas dicen venir a la iglesia, creer en Dios, pero viven influenciados completamente por el mundo. Este predicador, su misión fue completamente radical. Esa línea que se estaba borrando entre la piedad y la mundanalidad, él la remarcó para que todos pudieran verla claramente. Sino que arrepiente de tus pecados.
Si no vives conforme a los principios del reino de Dios, no perteneces al reino de Dios. No puedes decir que eres del mundo y al mismo tiempo le perteneces a Dios. Eso sencillamente no es posible. Juan era la voz. La nación de Israel en términos espirituales era el desierto. Un desierto que estaba seco y que estaba estéril porque estaban lejos de Dios. Y esa es la condición de toda persona que está lejos de Dios, como un desierto seco y estéril. Cuando dejas de leer la Biblia, cuando dejas de tener comunión con el Señor, cuando haces a un lado tu compromiso de compartir con los hermanos de la iglesia y dejas de alimentarte, entonces en ese momento comienzas a retroceder espiritualmente. Ninguna persona puede decir, yo estoy bien sin leer la Biblia, yo estoy bien sin orar. Recuerda el ejemplo que le di hace un rato cuando estábamos en el saludo. Aquel hombre líder en esta congregación que creyó que no necesitaba leer la Biblia, no necesitaba estudiarla, no necesitaba un discipulado, terminó en el mundo y terminó abandonando a su esposa. No nos mantenemos en un nivel espiritual fijo cuando abandonamos nuestras bendiciones espirituales, las disciplinas espirituales que Dios nos ha dado, que son armas poderosas para que crezcamos en santidad y en piedad. Cuando dejamos de crecer, entonces comenzamos a retroceder. Esa es la verdad. No hay una posición neutral. O estás creciendo en el conocimiento de la palabra y estás creciendo en salvación y estás creciendo en piedad, o estás retrocediendo y te estás dejando influenciar por el mundo. Una de dos. No existe un punto medio. No hay un punto medio. La nación de Israel por eso se había corrompido enormemente. En el momento que empezamos a alejarnos de la palabra de Dios, en ese momento empezamos a ser influenciados por el mundo. Nuestra mente debe ser expuesta al Evangelio constantemente, hermanos. El mundo no descansa, el mundo nos bombardea una y otra vez con falsas filosofías e ideologías corruptas, todo el tiempo, a través del WhatsApp, el Facebook, el Instagram, a través de los medios de comunicación, la radio, el televisor, a través de las canciones y muchas predicaciones que no son bíblicas. Nosotros estamos siendo bombardeados todos los días, a cada instante. Por eso es la enorme necesidad que usted y yo tenemos de exponer nuestra mente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo también a cada instante, todo el tiempo, y tener una cosmovisión bíblica y evaluar todas las cosas en nuestro matrimonio, en la crianza de los hijos, en la educación, en la sociedad, en el trabajo, evaluarlo todo a través del lente de la palabra de Dios, que es el único lente seguro. El único terreno seguro en el que un hombre o una mujer se puede encontrar es el terreno de la palabra de Dios. Amén. Juan el Bautista estaba seguro de eso. Él estaba parado en terreno seguro y aunque estaba en el desierto, él estaba en tierra fértil porque estaba parado en la palabra de Dios. Juan el Bautista era tan firme como la palabra de Dios puede ser firme. Todo hombre de Dios que se levanta sobre el pilar de la palabra de Dios vendrá a ser tan firme como la palabra de Dios también lo es. Por eso no debemos pretender llevar vidas cristianas sin la palabra de Dios. Esa fue su misión y la cumplió con fidelidad. En segundo lugar, versículo 4, nos habla del estilo de vida del heraldo del rey. El estilo de vida del heraldo del rey. Por favor, si es tan amable, Mateo capítulo 3, versículo 4, vea cómo dice. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Allí notamos que el atuendo de Juan era tan sencillo y descolorido como el desierto árido e infértil donde habitaba. Pero todo esto forma parte del mensaje que Dios quería transmitir a la nación de Israel. Todo esto forma parte de la misión que Juan el Bautista tenía. Es probable, amados hermanos, que al vestirse de esa manera, su intención fuera que las personas recordaran al profeta Elías. Elías confrontó a la nación de Israel en el Antiguo Testamento una y otra vez porque eran de dura cerviz.
sus corazones estaban endurecidos, eran necios y conocían la palabra de Dios, pero no obedecían la palabra de Dios. Y sufrieron mucho a causa de eso. Elías fue una voz que los llamó una y otra vez al arrepentimiento y a creer en Dios. Juan, así como Elías, llama a Israel al desierto. Ese desierto probablemente era un recuerdo para la nación de Israel de disciplina y también de arrepentimiento. Porque fue precisamente en el desierto donde Dios trató con la dureza del corazón de esa nación y los disciplinó reiteradas veces. Los sacó de Egipto y en 11 días Dios podía introducirlos a la tierra prometida. Escuchen bien, 11 días de camino había entre Egipto y la tierra prometida. Pero ¿cuánto tardaron en llegar a la tierra prometida, hermanos? 40 años. Y Dios tomó ese tiempo para disciplinarlos, para exhortarlos y para que ellos abandonaran su necedad, su dureza, su pecado, la corrupción en la que ellos se encontraban. Dios muchas veces nos trata de esa manera, por la dureza de nuestros corazones, hermanos. Y Dios, como Padre amoroso, misericordioso, hace que enfrentemos las consecuencias de nuestros pecados para que podamos entender lo terrible que es el pecado. Dios permite que enfrentemos las consecuencias de nuestra rebeldía, que suframos por nuestra rebeldía, para que entendamos lo malo que es vivir de esa manera y nos arrepintamos y vengamos a Él en fe. Así que incluso las circunstancias terribles que muchas veces tenemos que vivir a causa de nuestra necedad y terquedad son una expresión de la misericordia de Dios. Dios trató a la nación de Israel en el desierto con juicio. Dios trató a la nación de Israel en el desierto con disciplina. Les hizo pasar por consecuencias muy duras a causa del pecado del pueblo. Pero esto fue una expresión del amor de Dios y de su misericordia. ¿Acaso no dice la Escritura que Dios, al que tiene por hijo, lo disciplina? ¿Qué padre que ve a un hijo tomar decisiones equivocadas no lo corrige? Claro que los corregimos y lo hacemos porque les amamos. Así que el desierto representa para la nación de Israel un llamado al arrepentimiento. El desierto representa para la nación de Israel un lugar de juicio para ellos, un lugar de disciplina. Juan apareció en el desierto como el mensajero de Dios, pero él no vivía, no se vestía ni hablaba como los demás líderes religiosos de la época. Él no era pomposo, él no procuraba las cosas lujosas de la época, como lo hacía casi todos los teólogos y los sacerdotes y los eruditos de esa época. La ropa, la comida y el estilo de Juan el Bautista eran en sí un reproche para los orgullosos y corruptos líderes religiosos de Israel, pero sin duda también lo eran para la mayoría de las personas en el pueblo que no tenían esas cosas, pero deseaban con todo su corazón también tener esas cosas y admiraban esas cosas de los religiosos falsos y corruptos. ¿Ve? Juan no tenía como prioridad el materialismo. Las cosas materiales las tenía en un segundo nivel, un último nivel o en ningún nivel. Las cosas espirituales para Juan eran mucho más importantes. Que él viviera en el desierto y que se viviera de la manera que se vivió. No es un llamado a que nosotros nos vayamos a vivir en el desierto, hermanos. Ni que el domingo que viene usted se aparezca aquí en el templo vestido de piel de cabra o de camello o cualquier otro animal. Tampoco significa que usted no pueda arreglarse y echarse su colón y las mujeres su maquillaje y los hombres procurar vestir bien. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que las cosas materiales no pueden ser lo más importante para ti, sino el Señor y su palabra. Así que el mensaje de Juan el Bautista, su forma de vida, su forma de vestir, también es una reprensión fuerte para nosotros hoy, que tenemos una tendencia muy alta de valorar más lo material que lo espiritual. Así que este es un mensaje también para nosotros hoy, para que te arrepientas. Porque es verdad que muchas personas que aún no lo ven, están muy mal en estas cosas. Se lo he dicho en el pasado y se lo repito de nuevo.
¿Cuántas veces tú has abandonado tu compromiso con Dios y tus responsabilidades para ir detrás de las cosas materiales? ¿Cuántas veces has dejado de venir a la iglesia y de involucrarte en las cosas de la iglesia porque dedicas todo tu tiempo a conseguir lo que es material, efímero y pasajero? ¿Y cuántas veces tú has abandonado esas cosas materiales y efímeras y pasajeras para venir y servir a la iglesia? Usted lleve eso a la balanza y usted se dará cuenta qué es lo que usted más valora. Y encontrarán muchos de ustedes que han renunciado a Dios muchas veces, que han abandonado su lealtad a Dios muchas veces y que no están creciendo espiritualmente porque lo material para ustedes ha sido más importante que la palabra de Dios, y sus vidas, sus decisiones dan prueba de que es así. Juan está reprochando esa actitud del pueblo. Pero repito, amados hermanos, es un reproche para todo aquel que tiene la misma actitud hoy. Sí, tenemos que estudiar y tener títulos, eso es importante, y conseguir un buen trabajo y tener buenos ingresos. Y si tú tienes la oportunidad de montar un negocio y te va bien, eso también es correcto y bueno, no tiene absolutamente nada de malo esas cosas, hermanos. Y si tú te esfuerzas por ser el mejor en la empresa donde estás, es bueno, eso habla bien de ti. Y si eres cristiano, debes tener un buen testimonio y tratar de dar lo mejor de ti en la empresa donde trabajas. Y si tienes un negocio, haz las cosas siempre de manera transparente, moviéndote siempre dentro del marco legal, y esfuérzate en que tu matrimonio, que tu negocio crezca y prospere. Eso no es malo, eso es bueno, pero se convierte en algo pecaminoso cuando tú abandonas a Dios y te dedicas por entero a esas cosas. Entonces no sirves a Dios y no ejerces tu don espiritual en la iglesia y no estás estudiando la palabra de Dios. Abandonas tu compromiso de crecer espiritualmente por buscar las cosas materiales. Ahí está el error, ahí está el pecado. Estos sacerdotes de la nación de Israel habían abandonado su compromiso con Dios de predicar fielmente las Escrituras. Ellos querían ser aceptados por el pueblo o manipular al pueblo y someterlo en función de enriquecerse aún más. Lo material era para ellos mucho más importante. ¿Ve la hipocresía? ¿Lo nota? ¿Ve cómo esa actitud se repite una y otra vez a lo largo de los años? ¿Ve cómo hoy todavía luchamos con esas cosas? Así que la forma de vida de Juan el Bautista era un dramático recordatorio de los muchos amores y placeres que impiden a las personas buscar a Dios y comprometerse con los caminos de Dios. Y lo es para nosotros hoy también. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo hay tanto que corregir en nuestras vidas? Vamos a los versículos 5 y 6. Allí se habla del ministerio del heraldo del rey. El ministerio del heraldo del rey, versículos 5 y 6. Note, la escritura dice: entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él y, confesando sus pecados, eran bautizados por Juan en el río Jordán. Amados hermanos, el ministerio de Juan produjo una conmoción general y, por supuesto, grandes resultados en lo que respecta a números. Escúchese bien, en lo que respecta a números. Una enorme cantidad de personas en su época fueron sacudidas desde lo más profundo de su ser por el mensaje que este hombre estaba predicando. No era común ver a una persona que se vistiera como él se vestía, que comiera lo que él comía y que de paso, estando en el desierto, proclamara un mensaje con tanta contundencia. Este hombre expuso la religiosidad falsa de las personas de la época y lo hizo sin temor. Fue capaz de mover a toda la comunidad alrededor de él. Jerusalén, sus alrededores fueron impactados por el mensaje que este hombre predicaba. Necesitamos hombres así, capaces de levantar su voz en esta sociedad que se corrompe cada vez más. Que nuestras vidas santas sean una luz que alumbra la santidad de Cristo cada vez más en una sociedad que peca cada vez más.
Amados hermanos, estamos viviendo en una sociedad, en una cultura que a medida que el tiempo pasa, aprueba más lo inmoral y lo tilda de correcto. Y se aprueban leyes que den luz verde a toda forma de pecado y de inmoralidad. Y hay lugares ya en este planeta donde la inmoralidad puede darse en público y es penado señalar eso como un comportamiento inadecuado que degrada a la sociedad. Eso se llama contracultura, hermanos. Nosotros debemos vivir contracultura. No debemos dejarnos influenciar por la corrupción de este mundo en el que vivimos. ¿Ve la urgencia de estar todo el tiempo estudiando la palabra de Dios, de estar juntos, incentivándonos unos a otros al amor y a las buenas obras? ¿Ve cómo la Biblia recalca esa necesidad una y otra vez? Ese hombre de fuego, sin duda, porque había fuego en su alma, pasión, ese hombre no balbuceaba las famosas y monótonas fórmulas de pésima teología de los sacerdotes, de los escribas y de los fariseos. Él no vino para repetir como loro lo que ellos acostumbraban decir y se ponían de acuerdo entre ellos para manipular juntos al pueblo. Él no hizo eso. Levantó su voz y predicó la verdad que Dios le había dado. Así tenemos que ser nosotros como iglesia. Imitar la fidelidad, la lealtad, la pasión que este hombre tenía en su corazón por predicar la palabra de Dios con fidelidad, con precisión. Este era su ministerio. Él tampoco gastaba su tiempo en infructuosas discusiones o debates teológicos con gente necia. Él hablaba con convicción y la gente se agolpaba a su alrededor para escucharlo, pero escuchar las denuncias que él hacía en contra de los pecados que ellos cometían. Así que, hermanos, leer esto e imaginarnos esta escena hace que sea inolvidable el hecho de que este hombre estaba en el desierto predicando la verdad con tanta pasión y bautizando a quienes se acercaban a él en arrepentimiento. Juan estaba llamando a una nación a una nueva vida, una nueva manera de pensar, a que fuesen servidores de Cristo y no del pecado, herramientas en las manos del Rey que viene y no de sus propias concupiscencias. Ve entonces el versículo 6, Mateo 3, 6. Y confesando sus pecados, eran bautizados por Juan en el río Jordán. Repito, y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Hermanos, que aquellos judíos se sometieran a ser bautizados, eso fue más que poco significativo. Y les voy a decir por qué. Porque el bautismo de Juan el Bautista no era una ceremonia tradicional judía, y que alguien lograra mover a un judío de su cajón de ceremonias en la que se sentía tan seguro hacia una práctica completamente aislada de eso era difícil. Y eso nos muestra que el mensaje de este hombre era realmente contundente. Los lavamientos levíticos no eran nada parecido al bautismo de Juan, porque los lavamientos levíticos se daban varias veces al día y varios días. Y era lavarse las manos, lavarse los pies y lavarse la cabeza. Eso eran los lavamientos levíticos. Por otro lado, habían una secta en esa época llamada los esenios, una especie de monjes que se habían apartado de la sociedad, vivían totalmente apartados de todo, y ellos realizaban una especie de bautismo muy parecido al de Juan, pero también lo realizaban varias veces al día, casi cada hora lo hacían. Pero el llamado de Juan el Bautista a bautizarse era un bautismo de una sola vez. Esto no era una práctica que se realizaba en esa época. Así que no estaba dentro de las ceremonias judías. Así que el bautizo de Juan entonces era el único lavado de una sola vez que los judíos realizaban para poder ingresar a un gentil en
la nación de Israel, a un prosélito. Cuando un gentil decía, quiero abrazar el judaísmo, quiero hacerme un judío también, lo bautizaban en la forma como Juan estaba invitándolos a ellos, que eran judíos, a ser bautizados. Y esto es, cuando yo estudié sobre esto, hermanos, quedé impactado, porque aquí fue donde vi lo sorprendente. Es decir, los miembros de la raza judía tenían que reconocer que ellos no podían entrar al reino del Señor Jesucristo confiando en la circuncisión, confiando en la ley o confiando en que tenían el templo y todas las ceremonias que ellos practicaban. Ellos debían renunciar a la práctica de esas cosas en el sentido de confiar en eso para salvación y entender que lo único que podían hacer era lo mismo que solo los gentiles pueden hacer, y es arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Ese era el único camino, la única base para poder entrar al reino. No era cumpliendo ceremonias. Probablemente ellos esperarían que este hombre se levantara y dijera, sacrifiquen corderos, cumplan con estas normas y con estas leyes, hagan esto, celebren la fiesta de las cabañas y hagan esto otro, porque hoy tenemos un montón de maracuchos que de judíos no tienen ni un pelo, haciendo cabañas en su casa, comiendo panes sin levadura el viernes por la tarde, un montón de cosas, hermanos, lo cual es completamente ridículo. ¿Me oye? La salvación es solo por medio de la fe en Cristo solamente. El llamado de Juan el Bautista es: arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Este acto de bautismo de Juan simbolizaba ante el mundo el hecho de que los judíos comprendían que la descendencia de Abraham no podía salvarlos, que sus prácticas ceremoniales no podía salvarlos. Ellos tenían que arrepentirse, ellos tenían que abandonar el pecado y ellos tenían que confiar por completo en el rey que venía, el rey que Juan estaba anunciando. Es por eso, hermanos, que el bautismo público es una confesión pública de pecado, de arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. No tiene poder para salvar. Una persona no se salva por bautizarse, no, sino aquel que es salvo debe ser bautizado. ¿Quiénes se bautizaban con Juan? Aquellos que decían arrepentirse de sus pecados y decían poner su fe en el Señor. Ellos iban y se bautizaban para poder mostrar de manera simbólica y pública que ellos habían creído en el Rey que venía, viéndolo desde el punto de vista de ellos en ese momento. El reino de los cielos se ha acercado y para entrar en él, los judíos tenían que hacerlo igual que los gentiles. Repito eso. Los judíos tenían que hacerlo igual que los gentiles. Sus ceremonias no los salvaban. Tenían que arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo por medio del arrepentimiento y la fe, la cual incluía una aceptación pública de pecado. Amados hermanos, lamentablemente de todas esas personas que vinieron a Juan y se bautizaron, muchas de esas fe fueron falsas. No fueron fe genuinas, auténticas, porque las vidas de muchas de esas personas no fueron transformadas. Ellos descendieron al Jordán y se bautizaron, fueron sumergidos, porque es importante que entendamos eso, hermano. El término bautizar tiene que ver con sumergir, y eso es tan claro que el término batipso del griego se usaba hasta para hablar de un barco que se hundía. Por eso, quienes practican el bautismo por aspersión están sumamente equivocados. No importa cuántos textos quieren encontrar a favor, no es bíblico bautizar por aspersión. El bautismo es por inmersión. La persona tiene que ser sumergida completamente en agua porque eso simboliza su muerte al pecado, y luego al salir del agua eso simboliza un nuevo nacimiento para la gloria y la honra de Cristo. Ese es el significado del bautismo de Juan y ese es el significado del bautismo que nosotros practicamos hoy. Cuando tú lo haces por aspersión, con un chorrito de agua en la frente o goticas que caen en la cara, tú estás entonces despojando el simbolismo del bautismo. Todo su significado se lo estás quitando. La práctica no se hace de esa manera. Yo sé que siempre la gente dice, está enfermo. Eso no se puede meter en el agua. Hermanos, el bautismo no salva. Y se ha comprobado científicamente que rara vez hay enfermedades que impiden a una persona sumergirse en el agua. Pero si por alguna causa tiene alguna enfermedad que le impida sumergirse en el agua y por eso le lanza 3 goticas en la frente,
llámalo como quieras, pero no lo bautizaste. Así de sencillo. Y repito una vez más, es una ordenanza, debe cumplirse en la iglesia a todo aquel que cree, pero no tiene el poder de salvar. ¿Me sigue? Y debes sujetarte a las normas de la iglesia local donde tú te congregas para ser bautizado. Eso también debe quedar claro. Mucha gente se bautizó con Juan, pero no habían creído realmente. Así pasa en las iglesias. Mucha gente se bautiza, tienen una Biblia así bien grandota, tienen una biblioteca teológica en sus casas, tienen años en el Evangelio, 40, 50 años, pero no han creído nunca en el Señor Jesús. Es igual. Y por eso usted los ve que están en la iglesia, ¿verdad? Se gozan de tener tantos años en la congregación, pero no han creído en Cristo. Y ves, sus vidas no son transformadas. Y eso está creciendo hoy en la iglesia. Usted ve los jóvenes en las iglesias hoy, ellos están en estudios bíblicos, supuestamente, y ellos están siendo bautizados, y algunos están en los grupos de adoración, y están en algunos ministerios, en las congregaciones, pero sus vidas son cada vez más corruptas. Observa el noviazgo, cómo se lleva a cabo en muchas iglesias hoy. Es un noviazgo que no se diferencia en nada al noviazgo del mundo. Y así como los jóvenes en el mundo practican relaciones sexuales fuera del matrimonio, pues así muchos jóvenes dentro de la iglesia están practicando relaciones sexuales fuera del matrimonio. Observe la homosexualidad, casi está en la iglesia como en el mundo. Observe el lesbianismo, casi en la iglesia como en el mundo. Pero eso no significa que son cristianos lesbianas y cristianos homosexuales y cristianos borrachos y mentirosos y blasfemos. ¡No! Si eres un hijo de Dios, llevas una vida piadosa y luchas contra el pecado. Si eso no está pasando en tu vida, no hay ninguna razón para que creas que tú eres salvo. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y no permitas que el mundo te influencie a hacer cosas que desagraden a Dios. El mensaje de Juan el Bautista fue contundente. Él impactó con su predicación profundamente a la nación de Israel. El camino del rey se les había anunciado. Ellos no tenían excusas y nosotros tampoco lo tenemos, hermano. Tú puedes venir con todos tus deseos pecaminosos en tu corazón y obedecer a todos los pecados que tú quieras. Dios tiene toda la autoridad de juzgarte. Y no podemos cuestionarlo por eso. ¿Lo ve? Si somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios para su gloria y para su honra, no para tus propios caprichos, placeres y objetivos egoístas, lo cual te hace daño y le hace daño a tu familia. Aprendemos aquí que servir a Dios y anunciar su palabra es el privilegio más grande y es la responsabilidad más alta que un ser humano puede tener. Es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Servir a Dios y hablar en su nombre. Al igual que Juan, Dios a nosotros también nos ha confiado su palabra. Debemos anunciarla con fidelidad. Debemos hacerlo con profundidad. Para eso tenemos que estudiarla. Debemos enseñarla con claridad. Juan no quería ser aplaudido como maestro. Él predicaba para que Cristo fuese honrado y para que la gente viera a Cristo, no tanto a Juan. Él menguaba para que Cristo fuese enaltecido. Un maestro verdadero no trata de llamar la atención sobre sí mismo. Un maestro verdadero no trata de enseñar cosas complicadas para que la gente diga, ¿cuánto sabe él? No. Un maestro verdadero trata de explicar las cosas con la mayor claridad posible para que la gente escuche y crezca en santidad. Un maestro verdadero quiere que quienes le escuchan vean a Dios, no a él. Juan quería que Cristo fuese exaltado por medio de su predicación. Eso procuraba Juan. Pero no debemos seguir el ejemplo de los sacerdotes, no debemos seguir el ejemplo de los escribas y de los fariseos. Ellos manifestaron indiferencia al Señor Jesucristo y a su mensaje. Ellos manifestaron odio también, porque como vamos a ver en capítulos más adelante en Mateo, después querían matar a Jesús. No solamente fueron indiferentes y rechazaron su evangelio, sino que lo querían matar. Tampoco debemos seguir el ejemplo de muchos en el pueblo judío que ignoraron también el mensaje o respondieron con una fe falsa. Eran hipócritas. Al poco tiempo abandonaron a Juan. Muchos de ellos que dijeron arrepentirse y fueron bautizados, al poco tiempo abandonaron a Juan. Así mucha gente llega a la iglesia, están allí, pero al poco tiempo, cuando vienen los momentos difíciles, se van. Recuerde la semilla que cayó entre rocas.
Recuerde la parábola del sembrador. Debemos humillarnos ante la poderosa verdad del Evangelio y que nuestras vidas sean realmente transformadas. Necesitamos vivir así. Y ese es el llamado que Juan le hizo al pueblo en su época, y su mensaje debe seguir teniendo eco en nuestros corazones hoy. Sigue vigente. Jesucristo es el Rey, y para entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo debemos hacerlo a través del arrepentimiento verdadero, donde abandonamos una vida de pecado y una fe auténtica, donde nos sujetamos a Él, no solamente como Salvador, sino también como nuestro Señor y Rey, para que vivamos para su gloria y para su honra. Amén. Póngase de pie, por favor, y demos gracias a Dios por su palabra.